Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, les pedimos que nos acompañen, por favor, a hacer esta oración poderosísima, poderosísima. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, hoy hemos decidido seguir con el tema interesantísimo de los ángeles. Sí, ya ven que ese tema lo tratamos la semana pasada, cuál eran los ángeles y su misión, y es extensa. Todo lo que la Santa Palabra de Dios desde el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan sobre la misión de los ángeles y lo que Dios les encarga a cada uno de ellos. Y hoy quiero, voy a tratar de que veamos otros dos puntos interesantísimos de cómo los ángeles se manifestaron también en este inicio de las primeras comunidades cristianas. ¿De qué manera? Pues que estamos hablando de que esas primeras comunidades cristianas, pues todo lo que ellos fueron atacados, perseguidos, encarcelados, porque pues no era nada fácil que el pueblo de Israel de la noche a la mañana aceptara que Jesús era realmente el Mesías. Entonces había divisiones en ese sentido, persecuciones y todo lo que se tuvo que hacer para en esas primeras comunidades cristianas se aceptara el cristianismo, seguidores de Cristo, ¿sí? Increíble, sigue siendo un misterio, mis hermanos. Sobre todo recordemos que la palabra de Dios se cumple. Todo lo que está escrito se cumple. Y esto que les voy a comentar, pues se sigue cumpliendo. Sigue siendo un misterio para todos nosotros los creyentes, que aún hoy, en este siglo que vivimos, el pueblo de Israel sigue sin aceptar que Jesús es el Mesías que estuvieron esperando. Ellos siguen a la espera de su Mesías. No reconocen, salvo algunos casos extraordinarios, pero no reconoce el pueblo de Israel que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías que estaba anunciado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Sobre todo en Isaías, cuando él hace una descripción de qué era lo que tenía él que padecer. No, pues son los misterios, ¿no? Que en algún momento recuerdo que un tema que tratamos tiempo atrás, y si tienes interés, sería importante que si no lo has visto, que lo veas. Para ver los programas anteriores, mis hermanos, hay dos formas. Una de ellas es entrando a la página de YouTube
entras a YouTube y pones Anne CDMX y allí están registrados todos los programas anteriores. Igualmente, si entras a YouTube y pones Brenda M. Leiva, también ahí están registrados todos los programas. Bueno, les decía esto porque en tiempo atrás les hablamos de una entrevista que me tocó ver entre un ateo y un jesuita y un sacerdote jesuita, ¿no? Y que el sacerdote, cuando le preguntaban por cuestiones de edad, porque ya los dos eran personas de la tercera edad, pues cómo se habían preparado para su momento final, el jesuita pues comentaba que él estaba en Santa Paz, porque pues realmente sabía dónde iba. Pero dijo algo muy interesante que pues para los que no lo vieron se los comparto. Él comentó que, bueno, lo voy a decir a mi manera, porque no tengo la memoria para recordar exactamente, pero lo que yo logré entender, captar, era que este sacerdote jesuita y maestro, doctorado en teología, en filosofía, en estudios del universo, adherido a la NASA, etcétera, etcétera. Pues lo que nos decía, con lo que conozco, me basta y me sobra para saber a dónde voy. Pero él añadía, me emociona cuando llegue ese momento de pasar él mencionaba al no tiempo, decía al no tiempo, cuando ya mueres ya entras en el no tiempo, y que ahí comprendería infinidad de situaciones que en esta vida terrena pues no logró comprender, pero que eso no le quitaba la fe para nada, ¿sí? Sino que allá en el no tiempo, bendito sea Dios, mis hermanos, vamos a seguir aprendiendo muchísimas cosas, nos vamos a seguir asombrando también de nuestras fallas, de las incontables ocasiones en que nosotros dejamos pasar de largo las bendiciones de Dios. Y bueno, ¿qué decirles? Pues que el ateo decía, pues yo como no creo en nada, también muero en paz porque después de la muerte para mí no hay nada, no existe nada, ¿no? Como desgraciadamente muchas personas lo piensan. En esto de los ángeles, como les comentaba, una de las experiencias más impactantes y que sigue siendo también misteriosa es esa manifestación del arcángel Rafael y la misión que Dios le había encomendado al arcángel Rafael, que es la parte que les vamos a compartir. Pero antes de ese momento los queremos llevar a lo que les decíamos, los ángeles del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todo el inicio de las primeras comunidades cristianas, en las cartas de San Pablo, los ángeles manifestándose aquí, manifestándose allá. Y en nuestro tiempo, mis hermanos, para gloria de Dios y beneficio nuestro, se siguen manifestando los ángeles. Ellos siguen teniendo misiones especiales. Desgraciadamente también se manifiestan los ángeles, pues digamos los ángeles malos, los que renunciaron, los que se aliaron al coludo y que pues están tratando de hacernos caer, ¿no? Entonces, voy a pasar a dos momentos en que en Hechos de los Apóstoles, para los que les guste anotar, Hechos de los Apóstoles 12, hay una liberación milagrosa y puede ser, creería yo, que la gran mayoría de los que están conectados en este momento y se irán a conectar después, pues digan, sí, yo ya lo conozco.
hemos insistido en la importancia de compartir. Sobre todo si puedes compartir a través de tu página de Facebook, si puedes compartir con tus grupos de WhatsApp. Cuando tomas de Facebook y quieres pasar a WhatsApp, no te lo da. Por eso les recomiendo que estos programas los registramos en YouTube y ahí sí los puedes pasar a todos tus amigos que manejen únicamente un celular a través de WhatsApp, y que los que no están en páginas de Facebook, pues tomados directamente de Facebook no lo pueden ver. Pero cuando ya entras a estas dos páginas de YouTube, ahí sí lo tomas y pones compartir, y lo puedes compartir en cualquier chat de los que tengas de tus amigos. Porque muchos, mis hermanos, desgraciadamente, ignoran estas bendiciones, esta presencia de los ángeles. ¿Qué decirles? Ignoran a su ángel de la guarda. Ignoran tantas cosas y tantas manifestaciones reales que el Señor permite. Entonces, en esto de Hechos de los Apóstoles 12:6, se da una liberación milagrosa. Pedro está en la cárcel y la palabra de Dios dice lo siguiente: Herodes iba a hacerlo comparecer esa noche. Pedro dormía entre dos soldados, atado con 2 cadenas, mis hermanos. Otros guardias vigilaban ante la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Aquí me detengo tantito porque ¿a cuántos de nuestros santos, y estoy hablando de los reconocidos por la iglesia, a cuántos mensajeros el Señor les ha revelado que hay lugares donde ante la presencia de estos seres angelicales, ante la exposición del Santísimo, que si nosotros tuviéramos ojos para ver todo lo que nos rodea, pues estaríamos viendo a toda la corte celestial en adoración con el Señor? Entonces aquí dice que la celda se llenó de luz. Fíjense nada más, con la presencia del ángel, imagínense cómo se llenará de luz los lugares santos donde está expuesto el Señor, ¿sí? El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó. Hubo contacto físico, mis hermanos. Esto es importantísimo. Hubo contacto físico. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Y las cadenas cayeron de sus manos. Entonces el ángel le ordenó: asegúrate bien el cinturón y colócate las sandalias. Así lo hizo y el ángel le agregó: ponte tu manto y sígueme. Pedro salió tras él. No hubiera podido afirmar que lo que hacía el ángel era realidad. Todo esto le parecía un sueño a Pedro. Pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se les abrió sola. Salieron, anduvieron por una calle y de repente el ángel se alejó de él. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta que el Señor envió realmente a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos. Bueno, fue algo tan maravilloso lo que el Señor le permitió vivir, que pues le parecía que estaba viviendo un sueño. Perdón que me voy a tomar una pastillita porque ando un poquito mal de la garganta. Hay otro momento, mis hermanos, cuando en Hechos de los Apóstoles 8:26, y esto es importantísimo porque esta es una enseñanza para nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? Hemos hablado que todos tenemos una misión. Estamos aquí primero, para conocer la verdad. Segundo, para, a través de esa verdad, aplicarle en nuestra vida.
y darnos a la tarea de ayudarle al Señor a salvar almas, ¿no? Entonces, esta narración que nos hace en Hechos de los Apóstoles 8:26 sobre estas instrucciones que recibió Felipe, no es otra cosa más que nos demos cuenta cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de una situación, a través de una palabra, a través de un hecho, y lo que nos quiere decir, ve, dile, insiste. Y nosotros entramos en ser personas negativas que juzgamos y decimos, no, ni le digo, no se va a interesar. No, ni le mando nada porque no lo va a ver. Y seguimos declarando, profetizando en contra de lo que Dios quiere. Para los que no conocen este texto bíblico, mis hermanos, y para los que se los van a compartir, dice la palabra de Dios lo siguiente: Felipe y el etíope. Y volvemos a los ángeles. Sí, qué bendición. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: vete a eso del mediodía, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, está desierto. Se puso en camino y se encontró con un etíope funcionario del palacio de Candace, reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes. Había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios y regresaba sentado en su coche leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: adelántate. ¿Cuántas veces te viene esa inspiración que realmente viene de Dios, de invitar a alguien a, no sé, alguna charla, algún retiro, a hacer una obra de misericordia? Y en el último momento caes en la incredulidad, eres negativa, eres negativo y dices, no, mejor no le digo nada. Dice, adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió, mis hermanos, hasta él. Oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope contestó, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este. Esa profecía de Isaías, cuando se refiere a nuestro Señor, cientos de años atrás, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, Isaías, obviamente por inspiración divina, escribió lo que iba a pasar, mis hermanos. ¿Y qué dice? Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Como una oveja fue llevado al matadero, como un cordero mudo ante el que lo trasquila, así él no abrió su boca. Lo humillaron y le negaron todo derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta al decir esto? Asimismo a otro. Felipe entonces, partiendo de ese texto de la Escritura, le anunció a Jesús. Mis hermanos, partiendo de ese texto de la Escritura, le anunció a Jesús. Y luego nos narra la palabra que el etíope pidió ser bautizado y Felipe lo bautizó. Es tan importante en esto de los ángeles que le debemos dar gracias a Dios, porque cuando menos pensamos o andamos y de repente alguien nos ayuda, alguien se acerca y nos orienta y recibimos apoyos, ayudas inesperadas, que son verdaderos ángeles que el Señor manda. Fíjense que les hemos comentado que nosotros en el apostolado, en el ANE, bendito sea Dios, uno de los ministerios es
de los comedores, Kasane, donde se le da de comer a los indigentes, a personas en situación de calle. Y en ese momento recordaba que en una ocasión yo lo vi físicamente, pero que es algo que con frecuencia pasa en nuestros comedores, mis hermanos, que uno de ellos escribió en una servilleta las gracias y decía: este día nos han servido ángeles. ¡Qué hermoso! Refiriéndose a todas las hermanitas que desde un día antes empiezan a preparar los alimentos, al otro día los están cocinando, los están sirviendo. Y ellos pusieron eso varias veces, pero a mí me tocó ver en una ocasión esa servilleta que decía: este día nos sirvieron ángeles, ¿sí? Y dentro de lo que vamos a compartir, que tiene que ver con la historia de dos personas, Tobías y Sara, cómo van entrelazadas, y la importancia, mis hermanos, de ante cualquier situación del tipo que sea, pero sobre todo, y esto va muy encaminada a los que tenemos hijos, que no sé si alguna vez se te ha ocurrido orar por esa persona que desde la eternidad, mi hermano, mi hermana, Dios ha reservado para tu hijo o para tu hija, que desde la eternidad, antes de que fuéramos engendrados en el seno de nuestras madres, nuestro buen Dios tiene y tenía planes para nosotros. Pues hay que orar para que esos planes que el Señor tiene todavía para nuestros hijos se cumplen, porque seguramente los planes de Dios siempre van a superar cualquier plan que nosotros quisiéramos o desearíamos para nuestros hijos. Y aquí se nos narra precisamente en esta situación. Ahora, cuando fue liberado Pedro, nos narra la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 12, que se dirigió a una casa donde estaban todos orando para la liberación. Ahí se está hablando de la importancia de la intercesión. Todos estaban orando, que inclusive cuando me llama mucho la atención, porque cuando llega Pedro y toca la puerta, en la casa donde se reunían era una mujer de nombre María, que tenía un hijo de nombre Juan, y que pues aparentemente eran personas de recursos, porque al mismo tiempo, déjenme leer el nombre, porque al mismo tiempo tenían una muchacha que les ayudaba en el servicio de nombre Rode. Entonces cuando tocan, ellos están orando, tocan la puerta, Rode sale a abrir, abre la ventanilla, ve a Pedro, queda tan asombrada que en lugar de abrirle la puerta, arranca a avisarles que está Pedro en la puerta, ¿no? Y bueno, pues ya le dice: pero ¿qué te pasa? Ábrele, ¿no? ¿Por qué es importante este momento? Porque es la unidad que debe de haber, mis hermanos. Esta muchacha de servicio compartía la fe de todos ellos, compartía la oración de todos ellos y el gusto por la liberación que se dio con San Pedro. Ahora, hay situaciones que la palabra de Dios nos muestra también de sueños, a través de los cuales también en sueños se revela, el Señor manda a través de sueños mensajes, instrucciones a los ángeles. Creería yo que uno de los más importantes es cuando es a través de sueños que se le dice a San José que el hijo que tiene la Santísima Virgen es del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese momento? Y después en sueños se le dice a San José
que huyan a Egipto, después en sueños se le dice a San José que regresen de Egipto. Entonces, ¿por qué es importante el conocer la palabra de Dios? A mí me impactó muchísimo un texto bíblico donde precisamente en la portada del póster que se hizo como publicidad para este programa, viene ese texto bíblico. Para los que les gusta anotar, vámonos a Génesis 28:10, ¿sí? Génesis 28:10. A mí me impactó mucho cuando leí esto, porque, bueno, ahorita les platico una experiencia personal que me tocó vivir. En Génesis 28:10 se nos narra una experiencia maravillosa que tuvo Jacob durante un sueño, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos de nuestros hermanos o nuestras hermanas ignoran estas bendiciones? Se los voy a leer. Dice: Jacob fue de Beerseba a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar la noche ahí, pues el sol ya se había puesto. Tomó una piedra por almohada y se acostó. Mientras dormía, soñó con una escala apoyada en la tierra que tocaba el cielo con su punta y por la cual subían y bajaban ángeles de Dios. ¿Te imaginas, mi hermano, mi hermana, una escalera del cielo a la tierra donde subían y bajaban ángeles de Dios? Yahvé estaba de pie a su lado y le dijo, todo esto fue en sueños: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra. Todo lo que antes se le había prometido a Abraham, si recordamos eso. Y te extenderás por todos lados, al oriente, occidente, al sur y al norte. En ti y en tus descendientes serán benditas todas las naciones. Sigue diciendo Yahvé: yo estoy contigo, te protegeré a donde vayas y te haré volver a este lugar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Y aquí viene algo muy importante de esa reflexión que le viene a Jacob después de haber vivido este sueño tan real, ¿sí? Y tan real y tan verdadero que quedó plasmado en la santa palabra de Dios, mis hermanos. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Me detengo aquí porque es una tristeza, mis hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de estar ante el Santísimo en una iglesia y las personas pasan a un lado de Él ignorándolo, como si no hubiera nadie, o se van directamente a donde están las imágenes en bulto de los santos y ahí se ponen a orar. Y el Señor, pues bien, gracias a Dios, nada más se debe quedar mirándolos y por la expresión que dice Jacob. Yahvé está realmente en este lugar, dice, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: ¡qué terrible es este lugar! No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. Una casa de Dios y la puerta del cielo donde subían y bajaban los ángeles. Cuando estaba leyendo a ese lugar, Jacob lo bautizó después con el nombre de Betel, ¿sí? Cuando estaba leyendo y releyendo y volviendo a leer este texto bíblico, me acordé, por lo general, mis hermanos, los sueños, cuando tenemos sueños,
En la gran mayoría de los casos, tengo entendido, no siempre nos acordamos, o en otros momentos sí nos acordamos, pero también en un porcentaje alto los sueños nos mueven en lugares que no son donde por lo general vivimos o estamos. Siempre en otros lugares que son desconocidos. Bendito sea Dios, a mí el Señor me da la oportunidad de tener sueños donde por lo general o estoy en una iglesia o estoy en un retiro o vamos en alguna peregrinación o vamos en algún evento de nuestro apostolado, por ahí van, gracias a Dios. Pero pues son lugares que físicamente yo nunca he estado y no los reconozco. Cuando despierto y recuerdo y tengo claridad del sueño, pues sí me entra pues un poquito el misterio de decir, es que era un lugar físico y estaba así, estaba esta puerta y estaba esta mesa, y íbamos por un camino, lo recuerdo perfectamente. Y mi pregunta siempre ha sido, bueno, ¿esos lugares que vemos en sueños existen físicamente? ¿Existen? Porque en los sueños, en esos lugares, mis hermanos, caminamos. Hablamos con otras personas. Nosotros no estamos controlando el sueño y las personas nos contestan o nosotros les hacemos preguntas y ellas nos contestan. Y bueno, pues, siguen siendo los grandes misterios. Lo que les quiero compartir ahora es un sueño que me tocó vivir tan real y tan lleno de bendición al mismo tiempo. No sé, hay personas, porque así me pasó a mí durante algunos años, que este misterio tiene que ver con que el Señor no nos quiere, mis hermanos, distrayéndonos o yendo a ver películas esas que son de terror, de Ave María Purísima, de demonios, de fantasmas, etc. Entonces, la primera vez que tuve esta experiencia realmente fea, acababa de llegar, yo estaba soltera, acababa de llegar a casa y en el momento en que me voy a dormir siento de repente como una especie de electricidad que me entra en el cuerpo y me doy cuenta que no me puedo mover. O sea, pero mi mente está consciente, yo todavía no he iniciado mi sueño, pero no puedo mover ni un brazo, ni una pierna, ni un dedo, nada puedo mover. Hay una expresión que se maneja, y lo he escuchado, algo ese que se le cayó el muerto, no me acuerdo muy bien cómo se le dice cuando le pasan a uno estas cosas, ¿no? Lo único que sé que esa primera vez que me pasó, entré yo prácticamente en terror, porque el pensamiento, uno está consciente, no puede abrir los ojos, no puede moverse físicamente de su cuerpo, pero oye todos los ruidos. De hecho, cuando estaba en esa cama, entra un tío a buscar algo en mi recámara, un tío que andaba buscando una revista, y entra e inclusive prende la luz. Y yo siento el reflejo de la luz en mis ojos. Él andaba buscando una revista y me ve y para él yo estoy dormida, busca en una gaveta. Esto se los digo porque después cuando ya logro reaccionar, yo le narro a él todo lo que él hizo. Tú entraste a mi cuarto. Bueno, lo que pasa es que un tío hermano de mamá, de los más chicos, que pues nos criamos como hermanos prácticamente, le digo, tú entraste a mi cuarto, abriste primero la gaveta del lado izquierdo y luego abriste la gaveta del lado derecho y luego apagaste la luz y te saliste. Y me dice él, efectivamente, eso hice, pues todo, yo estaba oyendo todo, pero yo no me podía mover. Y él me dice, pues que para mí tú estabas dormida, profundamente dormida.
¿Qué originó esto? Pues es mucha mi ignorancia. Lo único que sé es que había ido con unas amigas a ver una película de estas de terror, ¿sí? Y esa primera experiencia fue terrible porque van pasando las horas y yo sigo sin poder moverme. Empiezo a hacer esfuerzos extraordinarios. De repente siento que, gracias a Dios, puedo mover un dedo, mis hermanos. Y muevo el dedo, y muevo el dedo, ya puedo mover 2, ya puedo mover 3, ya puedo... Y hasta que voy haciendo ese esfuerzo, muevo la mano y llega un momento en que me siento en la cama, pero asustadísima. Recuerdo que pues ese día marcó una etapa de mi vida muy fuerte, porque bajé corriendo a la recámara de mis papás. Y ese día les dije, yo a mi recámara no regreso. Desde entonces me quedé a dormir en la parte de abajo de la casa, ¿sí? Bueno, estas situaciones se me volvieron a presentar, inclusive ya todavía soltera una vez más, y casada como 2 veces más, pero cuando tú te estás acostando y que piensas dormirte, de repente te das cuenta cómo empieza a entrar esa como electricidad, y yo me sentaba, no, a mí no me volvió a agarrar esto tan feo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues casi me la pasaba sin dormir toda la noche. Gracias a Dios, en el transcurso de los años, pues me ha de haber pasado unas 4 veces, cuando mucho, ¿sí? Pero nada agradable, era una situación de mucho susto porque, como les digo, no recuerdo la frase que se acostumbra a decir, le cayó el muerto o algo así, pero lo único que sí sé es que en esa angustia donde está uno de darse cuenta de todos los ruidos, de no poder moverse, pues el pensamiento que le viene es, bueno, ¿y qué tal si ya no me puedo mover? ¿Qué tal si ya me quedo así? ¿Y qué tal si van a pensar que me morí? ¿Y qué tal si me entierran viva? Es terrible, todos los pensamientos que le vienen a uno en la mente. Bueno, pero voy a esto. Esta última vez me pasó ya estando casada y mis hijos ya grandes. O sea, estamos hablando de que no fue hace muchos años. A lo mejor, bueno, probablemente sí, a lo mejor, dice uno, no hace muchos años, probablemente era unos 20 o 25 años. Esto me pasó en sueños. Y lo extraño es que en el sueño, mis hermanos, en el sueño, yo estaba habitando mi casa tal y como es. En el sueño no estaba yo en un lugar extraño, desconocido, sino que estaba habitando mi casa tal como es. Una de mis hijas de repente viene a mi recámara y me dice, mamá, ven, córrele, porque mi hermano está tirado en el suelo con un dolor muy fuerte en el estómago. Y bueno, arranco al cuarto de mi hijo, que es el mismo cuarto, el mismo cuarto que sigue teniendo. Y sí, lo veo efectivamente doblado en el suelo, quejándose de un dolor en el estómago. Y lo único que se me ocurre, mis hermanos, es que yo tengo que venir al cuarto, a mi recámara, a tomar la Biblia que había dejado encima de la tele. La Biblia que había dejado encima de la tele. Que para mí el hecho de tomar la Biblia era para regresarme a donde estaba mi hijo y pues empezar a hacer oración. El caso es que entro a mi recámara, voy a tomar la Biblia y en ese momento quedo paralizada. O sea, en ese momento me entra esa como especie de electricidad en todo el cuerpo y esta vez quedo paralizada, parada,
no pude tomar la Biblia, quedo paralizada, parada, ¿sí? Con los ojos abiertos, pero sin poder ni siquiera parpadear, todo en sueños, tratando de mover. Y lo que me viene a la mente, bendito sea Dios, fue lo siguiente. Dije, voy a hacer un esfuerzo por abrir mi boca y aplicar la sangre de Jesús sobre mí. A la hora en que yo, toda la fuerza que yo podía tener, la trato de ubicar a mi boca para declarar la sangre de Jesús sobre mí. Mis hermanos, en ese sueño sentí claramente, no vi nada, pero sentí claramente como una mano me tapaba la boca, así de esta manera. Me empujaba para atrás y me tapaba la boca para impedirme que yo declarara la sangre de Jesús sobre mí. Aún con todo ese susto de esa mano que me estaba tapando la boca, lo que decidí, bendito sea Dios, es declarar la sangre de Jesús con el pensamiento, ¿sí? Mi pensamiento, quien haya sido, no lo controlaba. Y yo con el pensamiento empecé a decir, sangre de Jesús sobre mí, sangre de Jesús sobre mí, sangre de Jesús cúbreme, sangre de Jesús libérame, sangre de Jesús, y ya, me puedo mover. Y al hacer ese, me senté en la cama, desperté. Y les aclaro que soy una persona, bueno, ya ven que en esto de cómo somos en nuestra forma de ser o de vivir o lo que sea, yo, por razones que ignoro también, porque son los grandes misterios, por ejemplo, hay personas que no soportan estar en un elevador porque les entra la ansiedad, ¿no? Las alturas, olvídense. En lo personal yo soy miedosa, ¿sí? Yo soy una persona miedosa. Entonces, pero esa vez, cuando despierto en mi cama, con un grito así, de poder moverme, mi esposo dormía a un lado. Yo me acuerdo que en la oscuridad me levanté, gracias a Dios tenía por costumbre tener a la mano siempre agua bendita. Entonces tomo esos frascos con los que echa el agua bendita, y aún sin prender luz ni nada, mis hermanos. O sea, en ese momento que desperté, me di cuenta, en el momento del poder y de la importancia, mis hermanos, de aplicar la sangre de Jesús sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, por donde andemos, ¿no? Y empiezo a rociar toda la recámara y empiezo a decir, en el nombre de Jesús te vas de este lugar, porque esta casa es de Cristo, tú no tienes espacio en esta casa, en el nombre de Jesús. Y echaba el agua bendita y hacía la señal de la cruz. Lo estuve haciendo, rociando todo el espacio, todo el lugar, y me fui a dormir. O sea, yo misma quedé asombrada que en ese momento cero miedo, cero situación. Bendito sea Dios, les quiero decir que a partir de entonces nunca más me he vuelto a pasar esta situación que se le conoce como que le cayó el muerto o algo así, ¿no? Pero también les aclaro que cada vez que salgo de la casa de ustedes o de algún otro lugar, hago la oración de aplicar la sangre de Jesús sobre mí, sobre mis hijos, sobre nuestras casas, sobre los vehículos que utilizamos, los aviones a los que subimos. Yo al subirme a un avión lo toco con la mano y hago la oración para aplicar la sangre de Jesús sobre eso. Es más, les he dicho, soy miedosa. No, ¿qué decirles? Cada vez que mi esposo fue una persona que le gustaba viajar, y cada vez que me decía que íbamos a ir a viajar a algún lado, y qué decirles que si se tuviera que atravesar
a otros países lejanos, pues no me daba gusto, a mí no me emocionaba ir a ningún lado, por nomás de pensar que me tenía que subir a un avión horas y horas y horas. No me daba ningún gusto, porque le tenía terror a los aviones. A raíz de esto, de aplicar la sangre de Jesús, fuera miedos. Entonces, esta oración con la que les voy a compartir en este momento, que les digo que la hago todos los días. Antes únicamente decía, aplico y declaro la sangre de Jesús sobre mí, y ponía los nombres de cada uno de mis hijos, ¿no? Pero gracias a Dios, nuestra madre fundadora nos regaló una oración que ella hizo, y que esa es la que hacemos nosotros en el apostolado. Entonces, palabras más o menos decimos cuando salimos, ¿no? Aplico y declaro, déjenme acordarme porque ya no me estoy acordando, la sangre de Jesús sobre esta casa, nosotros sus ocupantes, sobre todas las casas, coches, vehículos, medios de transporte, lugares de estudio, de recreo, de trabajo que utilicemos, cada uno de mis hijos, y los menciono. Lugares, personas con quienes vamos a estar, caminos que vamos a recorrer, y todo, Padre Celestial, lo que nos has dado en pertenencia, lo cubro y lo sello con una minúscula gota de la sangre preciosísima de mi Señor Jesucristo y de su amor por la humanidad, y lo envuelvo todo en el manto de su amadísima Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que era, el que es y el que será. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios por delante, nosotros por detrás. Amén, amén, amén. No le empecé correctamente, pero en términos generales así es. Voy a tratar de darme el tiempo de ponerla por escrito aquí en el chat de los comentarios. Pero es una oración que realmente, bueno, inicia diciendo, cubro este lugar. Sí lo empecé bien. Cubre este lugar y ya seguimos. Y lo que queramos proteger, toda la ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son actos de fe. Ahora, que nos llevan a meditar también, si en la liberación del pueblo de Israel, cuando eran esclavos, acordémonos de los egipcios, que le mandó Dios a Moisés, que la sangre de un cordero animal fuera puesta sobre los postes de las casas para que ahí no muriera ningún primogénito, ni primogénito de familias, ni primogénito animal. Cuanto más la sangre de Jesús, que la aplicamos en fe, cuanto más cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, promete el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. La maravillosa protección de las promesas de Dios. Miren, mis hermanos, en este libro de lo que les iba a compartir, y digo les iba porque ya el tiempo se me fue por otro lado, pero si Dios lo permite lo estaremos compartiendo la próxima semana. Es de qué manera, y sin darnos cuenta, en muchas ocasiones sin darnos cuenta, el enemigo de Dios y enemigo nuestro penetra en nuestros espacios, en nuestras vidas. Y por eso los invito a los que les sea posible la próxima semana que podamos conocer esta historia que se dio en el libro de Tobías, ¿sí? Y este encuentro entre Sara y Tobías, y qué misión cumplió el arcángel Rafael. A mí me impactó mucho conocer, por ejemplo, que en esta situación que a ella le toca vivir, ante lo que está pasando alrededor de su vida y las personas que están muriendo, se menciona el nombre Ave María Purísima
de ese demonio que la atacaba, que se le conoce, según dice la Santa Palabra de Dios, con el nombre de Asmodeo. Y que Ave María Purísima procura atacar a las parejas, a los matrimonios, ¿sí? Y cómo el misterio de todo lo que nos narra la Palabra de Dios, bueno, pues primero Dios lo estaremos viendo la siguiente semana. Pero recordar la importancia de compartir, ¿sí? Hay unas oraciones importantísimas que ellos hacen, que hacen los papás. Me impactó también saber que Tobit, que era el papá de Tobías, hace una oración que yo nunca en mi vida la he hecho y que a partir de ella pues la voy a empezar a hacer, porque cuando la hace Tobit, está aquí en este libro del Antiguo Testamento de Tobías. Él pide perdón por sus pecados y pide perdón por sus pecados y por el mal que hizo en su ignorancia, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho mal en nuestra ignorancia de algo? Y pide perdón por los pecados de sus padres. Fíjense qué importante. Él pide perdón, Tobit, por los pecados de sus padres. Y todo esto se va conjugando para llevar a liberar tanto a Sara como a Tobías de ese demonio Ave María Purísima de Asmodeo. No aclara, no sé, porque esto es un misterio, no aclara cuando él pide perdón por sus padres, si sus padres estaban vivos o difuntos. Pero yo creo que es una buena práctica que deberíamos nosotros de aplicar. Pedir no solo perdón por nuestros pecados, pedir por el mal que en nuestra ignorancia, y pues al ser ignorantes ni cuenta nos dimos ni nos acordamos, pero pedir perdón por eso y también pedir por los pecados de nuestros padres, que no se nos olvide la importancia de aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña, acostumbrar a protegernos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, en todo lugar. Le digo, vas en el coche, cubre este coche y agregamos nosotros sus ocupantes, todas las casas, coches, vehículos, medios de transporte, lugares de estudio, de recreo, de trabajo, que utilice cada uno, y menciono a mis hijos, mis hermanos, lugares, personas con quienes vamos a estar, caminos que vamos a recorrer, y todo, Padre Celestial, que nos has dado en pertenencia, lo cubro y lo sello con una minúscula gota de la sangre preciosísima de mi Señor Jesucristo y con su amor por la humanidad, y lo envuelvo todo en el manto de su amadísima Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que era, el que es, el que será. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios por delante, mis hermanos, nosotros por detrás. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, mi todo, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.